Amigos de Radio Victoria o Comienzo Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal 53 de Maybor Petite, con la Red Mundial de la Diáspora y ahora con la 98.1 FM en la isla de Margarita. Vamos a conversar con el embajador Juan José Monsalve en su segmento palestra y con Antonio Montani, abogado también, Juan José pues embajador. Y es el momento oportuno para discernir un poco sobre lo que es liderazgo, porque es que los tiempos, la forma y los mecanismos han cambiado. Y el mecanismo que impera en los liderazgos de hoy es el billete suelto. Toma, 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 toma. O sea, el liderazgo no tiene conceptualizaciones, ni doctrinas, ni filosofía. Es simplemente eh, una conducta mercantilista, digamos así. Yo quiero ser líder y yo te compro y tú me sigues, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tengo dinero mal habido, porque lo consigo fácil, porque ninguno de los líderes que hoy ostentan figuración en Venezuela, o sea, se les conoce ni trabajo previo ni fortuna alcanzada con esfuerzo, pero compran votos. Bueno, eh, primero que nada, como siempre, magnífica intervención y presentación tuya y un gran saludo para todos quienes nos escuchen y nos ven en esta palestra que hacemos entre tres. En principio, hoy tomamos el tema del liderazgo como tú lo iniciaste. Simplemente quisiera hacerte una acotación. Los liderazgos sí existen, hay líderes. En Venezuela mismo hay liderazgo y en el mundo. Eh, el, el, eh, el líder se manifiesta cuando es natural, el liderazgo se manifiesta fundamentalmente por una personalidad recia que tiene clarificado hacia dónde va, que habla con claridad y que tiene un apareamiento entre lo que dice y lo que hace. Es decir, su vida personal se corresponde con el ejemplo y el lenguaje claro que se identifica con la mayoría y la expectativa. Ese liderazgo existe. Lo otro que tú señalas, no, esos no son líderes, son funcionarios de partido, funcionarios públicos que tienen fugaces apariciones, los medios de comunicación a su disposición, y entonces hay una imposición y repetición del sistema, pero que no mueven masas naturales. El liderazgo tiene, como te digo, esos tres rasgos fundamentalmente. Un objetivo, una recia personalidad que se corresponde con el objetivo y una capacidad de transmitir esas emociones a la nación, al público en general. Eh, Puede ser coyuntural o puede ser permanente. Ahora bien, fíjate tú, líderes, líderes. Genghis Khan fue un líder. Allá en 1200, 1600 fue un líder que logró unificar todas aquellas tribus mongoles y llegó inclusive a apoderarse de parte del territorio chino, pero fundamentalmente creó una nación Ahora, Juan y José, la perdón, guió. yo creo que debemos, para reorientar la conversación, definir qué entendemos por liderazgo, completando tus ideas, cuáles son las cualidades que debe tener un líder. Me tomé la libertad de preguntarle al chat GPT cuáles son las cualidades, a nombrar varias, que debe tener todo político líder exitoso. Primero, visión estratégica, capacidad de comunicación, integridad y ética, habilidad para motivar, guiar e inspirar a otros a trabajar en común, toma de decisiones, o sea, la capacidad para analizar información, evaluar opiniones, tomar decisiones difíciles, incluso en situaciones de incertidumbre, gestionar crisis, mantener la calma, priorizar y tomar medidas efectivas en momentos de crisis o situaciones desafiantes, negociación y construcción de consensos, habilidades diplomáticas para negociar, etcétera, etcétera, empatía y comprensión, conectarse con las necesidades e inquietudes de la población, siendo sensibles a diversas perspectivas, valentía e integridad,
defender sus principios y convicciones, incluso frente a presiones y críticas. Y por último, adaptabilidad y aprendizaje continuo, lo que tú mencionabas, capacidad de evolucionar, aprender de errores y ajustarse a nuevas circunstancias. Esas son las condiciones o las cualidades que debe tener todo líder. Y como hablamos en estos días, hay una crisis de liderazgo mundial y más aún en Venezuela y en países de Latinoamérica. Para completar un poco esta idea, le pregunté también al chat que me dijera cuáles son los 5 líderes mundiales en este momento. Los enfocó más que todo por las naciones y los momentos en que atraviesan. Número 1 puso Joe Biden, porque es la cabeza del país más poderoso, desarrollado industrial y militarmente. Número 2, el chino, Xi Jinping. Es un monstruo de país y sobre todo una economía, la segunda economía del mundo, la segunda potencia militar del mundo y además por su influencia global. No olvidemos que está metido en África, en América Latina, a través de los préstamos, a través de financiación, y China tiene presencia permanente. A través del comercio, todo lo que tú compras aquí prácticamente está hecho en China. Es chino, ajá. El tercer líder pone al de la India, que es Narendra Modi, porque es la democracia más poblada del mundo, 1.200, 1.300 millones. Algunos lo han calificado de dictador, pero India ha salido adelante, ha vencido parte de la pobreza. Ustedes ven en las grandes empresas americanas cómo los indios ocupan posiciones de altísimo nivel. En el cuarto lugar ponen a Zelensky, porque ha sido el líder de Ucrania que ha enfrentado a Putin, claro, con la ayuda de Occidente. Y en el quinto lugar a Emmanuel Macron, que todos pensábamos que iba a ser el sucesor de Angela Merkel, y él ha estado luchando. Francia es una potencia militar, económica, es un tipo moderado y ha tomado partido en cuestiones importantes. Pero lo básico de los líderes globales es que tienen que enfrentar no solamente sus problemas internos, sino tender a la solución de los grandes problemas globales, como son el cambio climático, la desigualdad, los conflictos. Si extrapolamos eso a Venezuela, que ustedes tienen más experiencia que yo, ¿cómo lo enfocaríamos? Pero quería dejar constancia de eso, porque me parece que esos principios son muy importantes para ubicarnos en el tema. Bueno, fíjate tú, tú has utilizado los 2 primeros programas que hicimos conjuntos, lo que fue y la está aplicando. Sí, eso es. No, pero es que si tenemos claro, pero fíjate tú, lo que nosotros hemos conceptualizado en inteligencia artificial que tú averiguaste, Antonio, es el compendio de esas cosas que tradicionalmente han reflejado liderazgos prominentes y exitosos. Okay. Correcto. Esa sería la norma y la guía a seguir. El problema es que hoy día, o sea, ninguno de estos líderes que tenemos va primero a consultar eso para empezar a aplicar las metodologías y las indicaciones. Bueno, fíjate tú, perdón que te interrumpa. En todas las definiciones de liderazgo que dio la inteligencia artificial a Antonio, son básicamente, exactamente, literalmente, las mismas que tradicionalmente se le da a un líder, porque no varían. Fundamentalmente es la integridad, la capacidad de comunicarse. La ética, que lo dijo él, que es un factor fundamentalísimo. Y el poder moral personal, es decir, tú no puedes decir una cosa y hacer otra. Entonces la gente te sigue cuando tú ofreces soluciones y das testimonio de la palabra que estás llevando. Por ejemplo, en Venezuela, Maduro es un líder. No, Maduro en los términos que tú lo definiste. No, en absoluto. Es un presidente, un funcionario que tiene poder fáctico y habla, pero no mueve masa, no emociona, sino, bueno, emociones positivas, él da emociones negativas. Rosales es un líder, mira, a lo mejor es un líder regional en el Zulia, pero no nacional, porque no reúne las condiciones. Pero nosotros tenemos un líder, y no lo digo como propaganda política, hay un líder en Venezuela. ¿Por qué? Porque ha reunido todas estas capacidades que dice la inteligencia artificial y las que se definen tradicionalmente. Es consecuente, ha motivado,
ha señalado hacia dónde vamos y es consono a su vida privada, su vida pública, con lo que predica y da solución. Ahora bien, los otros que dicen la inteligencia artificial, Biden es un líder. En términos poblacionales y de que es la nación más importante, por supuesto que es un líder mundial. Y Xi Jinping también lo es. Yo pongo en duda que, por ejemplo, en los términos definitorios, Putin sea un líder. Putin para mí lo asimilo a Daniel Ortega. Es decir, cabeza de una nación por la fuerza, pero no se ha medido. Entonces no sabemos. Bolívar, si tú analizas, Bolívar fue un líder tardío, pues más que todo fue un líder militar. Muy pocas veces él llegó a conculcar a su alrededor un plan nacional conjunto. Sus propios enemigos eran sus propios gente con la cual andaba. Cambiaba mucho, pero bueno, hizo una obra y se impuso por su personalidad militar. Ahora, Gaspar Rodríguez de Francia fue el dictador de Paraguay desde la independencia en el 11 hasta que murió, casi 40 años. Pero fue un líder. ¿Por qué fue un líder? Porque logró la independencia no solamente de España, sino de la provincia de Buenos Aires que quería apropiarse de la provincia de Paraguay. Se le enfrentó a Bolívar cuando en un momento dado Gaspar Rodríguez de Francia puso preso a Bonpland, que era un naturalista, y lo acusó de ser un espía de la provincia de Nueva Granada, de Venezuela, pues, y que estaba en luchas, y de la provincia de Buenos Aires. Y Bolívar lo amenazó muy sutilmente con invadirlo. Y Gaspar Rodríguez de Francia le contestó la carta, pero conculcó y creó una nación propia con sus objetivos y su liderazgo, la unificó y hay una personalidad paraguaya, un líder para su. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los demás que señalaba en Venezuela? Pues para no hablar, hay muchos jefes de partidos, pero hay líderes deportivos. Tú te pones a ver, Miguel Cabrera Altuve, son líderes deportivos que guían, dan ejemplo, no solamente profesional, sino en su vida. Marcan pauta, llenan récord, son puntos de comparación o motivaciones y objetivos a alcanzar, así como hay líderes literarios. Pero yo diferenciaría el líder que alcanza esa fundación por ciertas destrezas físicas o habilidades determinadas. Pero cuando hablamos de liderazgo político que implica unificar a una nación, o sea, aglutinar voluntades en un mismo propósito. Bueno, claro, si lo llevamos al campo político, sí, pero ¿cómo no? Mira, el béisbol, por ejemplo, la pelota, los líderes, Peter Russell no está en el Salón de la Fama porque fue excelente jugador, uno de los mejores que ha tenido el béisbol en su existencia, pero cometió errores morales. Sí, pero y entonces tú ves a otros, a Vicio, a Mantle, que están allí, que su vida personal era consona con su profesión y lo que él alcanzaba, digna de imitar. Ahora, en Venezuela hay que construir realmente, tenemos la líder, digamos, no estoy haciendo propaganda, sino que está allí. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese liderazgo sea reconocido internamente y externamente? No sabemos porque hay una situación de hecho. En la Unión Soviética, en Rusia, perdón, a mí se me va, pero el comportamiento de Putin es tan semejante al de la Rusia soviética que a veces se me escapa y me voy al pasado. El asesinato que hicieron con Novolny recientemente te indica que Putin no es un líder, por ejemplo. Necesita asesinar a los opositores para él mantenerse en el poder. Bueno, y es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viviendo en Venezuela, cuando emerge un líder que te mueve una región y te puede quitar figuración a ti, yo lo detengo y le invento un delito. Y es lo que está pasando con quienes acompañan a María Corina Machado. Así es, bueno, se lo meten preso, ¿no? Exacto. Ahora, le abren juicios.
otro caso, muy gráfico es España actualmente. Sí, Los líderes no están en el gobierno. Los líderes son dos mujeres, Cayetana Álvarez de Toledo y Díaz Ayuso en la comunidad, que marcan una pauta y han hecho que el Partido Popular se mueva hacia donde ellos han marcado el paso y no tienen el poder formal general, pero Claro. tienen una conducta y han logrado motivar a la población. Bueno, yo le voy a pedir a la generación del 68, la promoción del 68, Ah, bueno. que así tú identificaste a Antonio. O sea, que fueron unos años donde la democracia operaba y se iba ajustando y entregó resultados. Y ahí se formó Antonio, ¿no? Entonces, hoy día, y además que en las universidades pues había un semillero de nuevos líderes, o sea, que de alguna manera configuraron distintas organizaciones políticas, pero se adhirieron a la democracia como sistema. Aunque algunos fueron revoltosos, al final aterrizaron en el sistema. Pero fíjate que tú has tocado un tema muy importante para Venezuela, muy sentido, y que hay que tomar en cuenta. Y les pido a los que nos oyen o nos van a ver que reflexionen sobre este punto. Esa es una etapa donde tuvimos líderes. Rómulo Betancourt fue un líder. Claro. Fue líder. Jovito Villalba. Importantísimo. Y fíjate que él perdió. Prieto Figueroa y quienes los acompañaron. Pues. Claro, pero me refiero ya a líderes masivos. Ahí tiene esos tres nada más. Y si tú quieres ir más allá, Pompeyo Márquez fue un líder. También. Teodoro Peskov fue un líder. También, sí. Exacto. Eugenio Mendoza fue un líder empresarial que marcó pauta. Venezuela se llenó de líderes, pero en el concepto inicial que marcó Antonio con la inteligencia artificial y los filósofos griegos, es decir, la integridad personal, la capacidad de entenderlo y marcar la vía. Por eso es que yo no quiero que Antonio esté como Mirón, sino que nos manifieste aquí lo que fueron sus conocimientos en esa época universitaria y lo que estamos viendo hoy. Porque también aparentemente hay muchos líderes que vienen de la universidad, jóvenes, que formaron grupos y partidos políticos recientemente, pero que no se fortalecieron como tales. Han dado mucho que desear. es correcto. Ahora, hay un punto allí porque quiero volverlo a marcar en las condiciones. Vamos a pensar, ¿por qué en este momento hay una crisis de liderazgo en el mundo, trasplantada a América? ¿Qué pensarían ustedes? 2, 3 razones. ¿Cuáles son las razones de esa crisis de liderazgo? ¿Por qué hay esa crisis? Por ejemplo, hay gente que dice, o analistas que dicen que la falta de líderes visionarios y transformadores. Es decir, que deben tener una visión amplia, cualidades para abordar los grandes problemas, no solamente nacionales, sino mundiales. Porque a eso estamos tendiendo, al globalismo, ¿no? A la globalización. Las decisiones que se toman en un país afectan a los otros, es como una cadena. Y lo que tú mencionabas hace rato, la polarización y la social han impedido quizás la formación de buenos líderes. La gente se ocupa de los problemas nacionales, tiene un hervidero. Ejemplo, aquí en Estados Unidos, actualmente la polarización entre republicanos y demócratas es terrible, ¿no? Entonces, hay problemas internos, entonces eso hace que los líderes se aparten un poco de su camino en el sentido global. Y la gente, termino un poquitico, la gente está desconfiando de las organizaciones, está desconfiando de los poderes públicos. Lo hemos visto en elecciones con gente que ha ganado que no tienen partidos políticos, buscándose alguien que los guíe, que los lleve, Bukele, Milei. Milei y Claro. Bukele, por ejemplo. Pero estamos hablando de Estados Unidos con dos partidos tradicionales y casi eternos. En cambio, en el caso de Venezuela tenemos 30, 40, 50 etiquetas. Franquicias, es una franquicia todos los días. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente, el caso de Venezuela es muy particular, hermano, porque Venezuela no hay cómo medir los liderazgos porque Venezuela es una dictadura. Vamos a hablar claro, Venezuela está controlada totalmente y los tres poderes en uno solo. Entonces el líder emergente es el líder que es anulado, inclusive dentro de la misma Fuerza Armada o del mundo político, comprado, preso, extraviado, lo que sea.
Es difícil en ese momento, por ejemplo, en Nicaragua, no puede surgir un liderazgo para cambiar las situaciones porque simplemente lo desaparecen, lo meten preso o le quitan la nacionalidad. Venezuela ya traspasó las fronteras inclusive para asesinar opositores, como el caso de Chile y otros que a lo mejor están sucediendo y no sabemos. Entonces, Venezuela no es comparación. Yo diría, intentando reflexionar, a regresar a lo que nosotros hemos siempre planteado. La humanidad, la civilización está en un cambio epocal. Estamos pasando de una época a otra, de la Edad Media a un renacimiento, del renacimiento de la Edad Moderna. Eso no se hace en un día ni se decreta en una década, es una evolución, pero que ya llegó, es imparable. Mientras no decanta, hay circunstancias que impiden ver bien, ver bien. Los líderes mundiales, fíjate lo que ha pasado en Europa, lo que está pasando con la invasión islámica en Europa, por ejemplo, en Francia, en Suecia, en España, que paralizan, el islamismo está paralizando las actuaciones públicas de los presidentes democráticos. Y entonces, ellos, los líderes hasta el presente, no han tomado decisiones, sino que se aplaude porque se espera una reacción que no se ha dado, porque se quiere evitar la guerra o porque se quiere evitar ser señalado de violador de derechos humanos. Pero ya el primer paso lo dio uno de los países de escandinavo, Dinamarca y Suecia concretamente. Primero destruyeron los guetos. Tienen que vivir en todas partes, no hay guetos para extranjeros. En segundo lugar, el tipo que se porta mal se va. Estas son mis leyes. Si vienes a mi casa, respeta las leyes, si no te vas. Y eso le está dando resultados. Ok, el problema siempre nos queda corto porque ya son temas. Yo diría, porque hay que terminar con Venezuela, que tenemos un liderazgo allí probado y votado y señalado y escogido. Y se le está neutralizando desde dentro de quienes se llaman oposición también. Sí, pero fíjate, aquí hay una circunstancia bien particular, ¿no? Y la vertiente está contrapuesta, porque los líderes van a animar a las masas y las traen a sí mismos, ¿no? Para luego llevarlo a un sendero de construcción y desarrollo de las cosas. Pero aquí tenemos que el pueblo escogió al líder, dijo, yo quiero que sea este, ¿no? Oye, ese es el acto más legítimo que se ha dado. Exactamente. Entonces, ahí el liderazgo, o sea, tiene una fundamentación suprema. Y esta señora está en esa línea, pero fíjate cómo se le torpedea y cómo se evita. Nosotros estamos en una etapa tan pervertida. Ajá, ahí vamos. Lo que dijimos al comienzo. Sino tan pervertida que antes que se hablara de la posibilidad de que inhabilitaran a María Corina, ya estaban lanzando la idea de quién sería si a ella la inhabilitaran. Exactamente. Y como el programa de hoy se habla de liderazgo, los liderazgos tú no lo puedes endosar. Los liderazgos son personales. Es una personalidad que se impone. Sí. Y tú no puedes ahora, tú no puedes señalar ahora, bueno, yo no puedo ser, sino que voy a nombrar a Antonio Montani porque el tipo es un tipo decente. Pero es que la gente no quiere a Antonio Montani, sino que quiere a María Corina. Por eso, ese es el detalle. Tú no puedes endosar el carisma. Tú no me puedes endosar a mí algo que la facilidad que tú tienes en el manejo periodístico, porque yo tengo otra formación, otro carácter, no tengo otras cosas. Pero para cerrar, vamos a dejar para cerrar que Antonio nos dé una presentación jurídica de la viabilidad. Entonces, es que nos quedan 5 minutos, 4 minutos. Entonces cierro con esto y te dejo para que tú despidas. No, vamos primero que nada a interiorizar que Venezuela no hay Estado de Derecho democrático tal como nosotros. La respuesta no es jurídica. Sabemos que lo que le hicieron a María Corina y lo que le hicieron al militar que mataron en Chile y a los que están presos y a los que están exiliados son decisiones de un tribunal que es ejecutor de las órdenes del Ejecutivo, de Padrino, de Maduro, de Cuba, no sé de quién. Pero que no hay Estado de Derecho. La respuesta no puede ser jurídica, tiene que ser política. Sí, pero antes de inventarse el derecho, no había Estado de Derecho. El derecho llegó para
adaptarlo a los requerimientos de la sociedad en un momento dado. Y aquí tiene que haber, por alguna vía jurídica, tiene que haber por alguna vía jurídica nacional o internacional o de mutuo acuerdo con terceros, la solución del problema. Entonces yo quería que Antonio cerrara el programa con ese particular. No, pero creo, Juan José tiene razón, José Antonio. No hay Estado de Derecho, ya se agotaron todos los recursos en Venezuela, lo que podían hacerse, y internacionalmente tampoco, porque si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias y el gobierno venezolano no las ha acatado, no puedes internacionalmente hacer nada. Pero yo creo que el punto más importante de liderazgo que tú has mencionado, yo leí hace poco una encuesta en algunas universidades donde centran su preocupación en que los líderes tienen falta, lo voy a leer textualmente, falta de sólidos principios éticos, integridad, y no están enfocados en el bien común más allá de sus propios intereses. Ese es el Como tú dijiste al principio, esas son las cosas sólidas de ética, moralidad, bien común por encima de los intereses personales o por encima de los intereses partidistas. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo para cerrar. Petro también lo pusieron al margen del derecho cuando se lanzó y él invocó un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia y le dieron la razón y el Estado colombiano y su sociedad tuvieron que aceptar que así fuera. El problema es que también nuestra sociedad tiene que empujar en la dirección correcta y no esperar que le resuelvan los problemas, sino rebelarse cívicamente, constitucionalmente, para que las autoridades nacionales, quieras o no, acepten lo que se dictamine con respecto a la solución de su problema. La sociedad se rebeló y escogió, por ejemplo, insisto, escogió a María Corina, pero si hubiese escogido a otra persona, igual estuviera hablando yo que esa persona había que respaldarla. Pero eso que tú dices, la sociedad dio la respuesta y el gobierno Exacto, no por eso te digo, es una dictadura. Entonces tiene que hacer respetar, tiene que hacer respetar a entender que es una dictadura, estamos enfrentados a una dictadura que la respuesta no vamos a nosotros a dar la talla. Entonces hace falta calle y cuartel para resolver el problema. Tiene que haber resistencia civil. La resistencia civil eso llamo calle. Se dan dos circunstancias, de forma pacífica, que es la desobediencia civil. Por ejemplo, no se pagan impuestos sobre la renta. O segundo, no se atienden las leyes de tránsito. Hay miles de formas de resistencia civil. La otra es la resistencia armada, que también está justificada en el derecho y en la conciencia de los hombres. Pero nosotros los venezolanos no estamos en capacidad de una reacción armada en este momento. Y entonces estamos ahorita en una etapa de nuestra historia de las más complicadas y difíciles, hermano. Bueno, porque no podemos decir que estamos luchando contra el comunismo. Estamos luchando con criminales sin vergüenza que están siendo juzgados por delitos comunes, inclusive en Europa, como el caso de las maletas que se llevó la señora Delcy Ramírez o Rodríguez allá de España, 40 maletas. Y que 4 o 5 años después están resultando que hay un chuchullo allí porque están metiendo presos a quienes fueron a recibirla de ella en el aeropuerto de Barajas. Bueno, ya se clarificarán todas esas cosas. Antonio, si quieres cerrar con algún punto. No, yo creo que el tema fue bien tratado. Lo que quería decirte era que en Colombia, en ese momento, funcionaba el Estado de Derecho y la Corte Suprema dio lugar y cumplió con la orden de la Corte Interamericana. Le levantaron la sanción administrativa a Petro, que fue cuando era alcalde y fue candidato a la presidencia. Lula en Brasil también tenía una inhabilitación, se la levantaron, fue candidato. Y le preguntan a Lula y a Petro y se hacen los locos. Exacto. Ahí está el detalle. Esa es la diferencia, por eso hablamos del Estado de Derecho. Porque no son líderes, probablemente no tienen autenticidad. Buenos días, entonces, vamos a preparar Gracias a los dos, la próxima, la segunda parte. Pero esta palestra estuvo muy buena y vamos a seguir hablando de esto. Tenemos que seguir hablando de esto. Donde vamos a ofrecer soluciones. Todo este tiempo, porque la solución viene por liderazgo auténtico y hay que procurar que se imponga. ¿Ok? Sí. Así que gracias por en el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bueno. Hasta luego.